Bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos vamos a sumergir en el complejo mundo de la política y las finanzas energéticas en Colombia. Uf, sí que es complejo. Prepárense para acusaciones cruzadas, maniobras políticas y una deuda que parece no tener fin. Lo que me parece fascinante de este tema es cómo la deuda energética se convierte en un reflejo de las tensiones más profundas de la sociedad colombiana. Exacto, tensiones profundas. Estamos hablando de desigualdad económica, de la responsabilidad del gobierno y de esa lucha constante por equilibrar el bienestar social con la estabilidad fiscal. Un intercambio bastante candente entre el presidente Petro y Fico Gutiérrez. El ex candidato presidencial, ¿no? Exactamente, Fico Gutiérrez. Sí. Y básicamente se enfrentan por la responsabilidad de una enorme deuda energética. Y, bueno, más importante aún, por cómo se debería abordar esa deuda. Y como vamos a ver, no se trata de un simple escenario de buenos contra malos. Cada lado tiene sus argumentos. Y para comprenderlos bien, tenemos que remontarnos a la pandemia y a un programa en particular, la opción tarifaria. La opción tarifaria, sí. Este programa permitió a los colombianos de menores ingresos aplazar el pago de sus facturas de energía durante la pandemia. Durante la crisis, sí, En ese momento parecía una buena idea, ¿verdad? sin duda. Ayudar a la gente que estaba sufriendo durante la crisis. Claro, aliviar la carga en un momento difícil. Pero como muchas políticas bien intencionadas, generó un efecto dominó. Totalmente. Un efecto dominó. Esos pagos aplazados, pues no desaparecieron. Se convirtieron en una deuda masiva, una deuda que ahora se le debe a empresas energéticas como EPM. Y aquí es donde empieza el juego de las culpas. El famoso juego de las culpas. Petro intentó incluir una disposición en la ley de financiamiento Ajá. para convertir esta deuda de los usuarios en deuda pública. O sea, que el gobierno asumiera la responsabilidad. Esencialmente, sí. Una medida que habría transferido la carga de los hogares a los contribuyentes colombianos en general. Una decisión sin duda controvertida, Controvertida, sí. pero que buscaba un alivio inmediato Un alivio inmediato, sí. para quienes estaban sufriendo para pagar sus facturas. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. La ley de financiamiento, que habría proporcionado los fondos para cubrir esta deuda y otras obligaciones, fue rechazada. Y este rechazo está en el centro del feroz intercambio entre Petro y Gutiérrez. Cada uno culpa al otro por este fracaso legislativo y sus consecuencias. Claro, como suele pasar en política. A Gutiérrez, bueno, él lanza la primera piedra. Ajá. Acusa a Petro de ser directamente responsable de las deudas impagas. Afirma que esta falta de pago está llevando al sector energético a una crisis. Una crisis, dice Gutiérrez. Pinta un panorama de un gobierno incapaz ¿O no dispuesto? o no dispuesto a cumplir con sus obligaciones financieras, poniendo en peligro un servicio esencial. Un servicio público esencial, sí. Pero Petro contraataca ¿Qué dice Petro? con un argumento bastante contundente. Recuerda a todos que la opción tarifaria fue creada durante la administración anterior, Bajo Duque. bajo el mandato de Duque. Sí, argumenta que sus oponentes, incluyendo Gutiérrez, son quienes bloquearon la ley que habría abordado la deuda. O sea, que desvía la culpa, ¿no? Desvía la culpa, Interesante. poniendo de manifiesto las maniobras políticas en juego. Claro, la política siempre presente. Sugiere que sus intentos de resolver el problema están siendo saboteados Saboteados, dice. para obtener rédito político. Entonces, tenemos un clásico enfrentamiento político. Un clásico, ¿sí? Dos bandos, ¿no? Señalándose con el dedo. Señalándose con el dedo. Cada uno afirmando ser el defensor del pueblo. Mientras la deuda sigue creciendo, Exacto, la deuda no espera. ¿qué te llama la atención de esta dinámica? Me parece interesante cómo este debate ilustra la dificultad de separar los problemas reales de las estrategias políticas. Es crucial que el ciudadano promedio pueda discernir dónde está la verdad y cuáles son las soluciones viables. Sí, Y esto nos lleva a otra capa de complejidad, el contexto económico, el contexto económico, sí. en el que todo esto se desarrolla. El gobierno colombiano está luchando para realizar los pagos de los subsidios a la energía A la energía, sí. en los sectores de menores ingresos, Ajá. debido a la falta de fondos. Lo que plantea una pregunta importante, ¿no? Si el gobierno ya está escaso de dinero, ¿cómo puede asumir aún más deuda de manera realista? ¿Y qué implicaciones tiene esto para el futuro de los programas sociales en Colombia? Y Petro no se anda con rodeos al analizar la situación. Llega a acusar a sus oponentes políticos de obstruir intencionalmente los intentos de su gobierno por recaudar fondos, Vaya. lo que agrava aún más el problema del flujo de caja. O sea, está alegando un esfuerzo deliberado para socavar su administración. Creando una narrativa de sabotaje político, Sabotaje político. que, bueno, resuena con su base, pero también polariza aún más el panorama político. Para ilustrar la gravedad de las consecuencias, destaca el caso de Puerto Carreño,
Puerto Carreño. Sí, una ciudad colombiana que se enfrenta a una crisis energética total. Una crisis energética total. Total. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esta situación? Claro que sí, Ya. claro que sí. Puerto Carreño es un ejemplo tangible de cómo esas fuerzas macroeconómicas que estamos discutiendo impactan directamente en la vida de la gente. Esta crisis energética no se limita a pagar las facturas, afecta la atención médica, la educación, la calidad de vida en general. Se convierte en una cuestión de necesidades básicas. Una situación que podría ser un presagio de lo que vendrá si no se resuelve el problema de la deuda energética a nivel nacional. Totalmente. La urgencia de encontrar una solución que funcione tanto para el gobierno como para el pueblo es evidente. Sin duda, y encontrar esa solución es más fácil decirlo que hacerlo. Claro. Petro está impulsando importantes reformas energéticas con el objetivo de controlar los precios de la energía y combatir lo que él considera especulación en el mercado energético. Incluso ha introducido una nueva fórmula de tarifas a través de la CREG. ¿Te suena familiar la CREG? Exactamente. Y esta nueva fórmula tarifaria que ha introducido Petro a través de la CREG es sin duda uno de los puntos más controvertidos de sus reformas. Está diseñada para frenar la especulación en el mercado energético que, según Petro, está inflando los precios y perjudicando a los colombianos de a pie. Entiendo, pero para entender bien el impacto de esta nueva fórmula, me gustaría profundizar un poco más. Dale. ¿Cómo funciona exactamente? ¿Y por qué está causando tanta polémica? Con gusto, la fórmula en esencia divide a las empresas energéticas en dos grupos, aquellas con bajos costos de producción, en su mayoría provenientes de fuentes renovables, y aquellas con altos costos que generalmente dependen de los combustibles fósiles. Tiene sentido, los distintos tipos de producción de energía tienen costos asociados diferentes. Así es, pero el problema, según Petro, es que bajo el sistema anterior, incluso las empresas con bajos costos de producción podían vender su energía a los precios más altos establecidos por los productores más caros. O sea que se estaban beneficiando de los precios más altos a pesar de que sus costos eran más bajos. Precisamente se creó un sistema donde había pocos incentivos para mantener los precios bajos. Y Petro argumenta que este sistema estaba ordeñando literalmente la economía colombiana y a su gente. No se guarda las palabras, ¿verdad? Es una acusación bastante fuerte. Está apelando directamente a los sentimientos populistas, pintando una imagen de un sistema amañado en contra del ciudadano promedio. Sí. Y ese mensaje resuena con muchos colombianos que luchan por costear las necesidades básicas. Entonces, esta nueva fórmula busca cambiar eso, creando techos de precios separados para cada grupo basados en sus costos de producción reales. Exactamente, la idea es evitar que los productores de bajo costo simplemente igualen los precios inflados establecidos por los productores de alto costo. Parece que esto podría potencialmente bajar los costos de la energía para los consumidores. Podría. Pero imagino que hay resistencia por parte de las empresas que se beneficiaban del sistema anterior. Por supuesto, hay una resistencia significativa por parte de quienes ven esto como una extralimitación del gobierno, una interferencia en el libre mercado y una potencial amenaza para las ganancias. Y no se trata solo de empresas, ¿verdad? No. Figuras políticas como Fico Gutiérrez e incluso miembros del Partido Uribista que critican el enfoque de Petro. ¿Podrías explicarnos un poco sobre el uribismo para aquellos que no están familiarizados con la política colombiana? Claro, el uribismo es un movimiento político de derecha en Colombia asociado al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Generalmente abogan por políticas de seguridad de línea dura al libre mercado y un papel más limitado del Estado. En este caso, critican las reformas de Petro por considerarlas intervencionistas y perjudiciales para la economía. Entonces, volviendo a la crítica de las reformas, estamos ante un choque clásico de ideologías. Por un lado, Petro aboga por un mayor control e intervención del gobierno en el sector energético, argumentando que es necesario para proteger el bien público. Y por el otro están quienes defienden un enfoque más impulsado por el mercado, creyendo que una menor intervención del gobierno conducirá en última instancia a una mayor eficiencia y precios más bajos. Es un debate que se repite en países de todo el mundo. Encontrar el equilibrio adecuado entre la regulación y los principios del libre mercado es un desafío complejo sin respuestas fáciles. Y lo que es particularmente interesante en el contexto colombiano es cómo este debate se entrelaza con la historia de desigualdad del país. La lucha por garantizar el acceso a los servicios básicos para todos los ciudadanos. Cierto, el acceso a la energía no es solo una cuestión económica, es una cuestión de justicia social. Afecta la capacidad de las personas para vivir vidas sanas y productivas. Y para Petro, este es un tema central de su presidencia. Sí. Está enmarcando sus reformas energéticas como parte de un esfuerzo más amplio para crear una sociedad más justa y equitativa. Una visión ambiciosa. Pero también destaca las posibles trampas de este enfoque. Incluso si las intenciones de Petro son buenas, existe el riesgo de consecuencias no deseadas. Exactamente, el caso de Puerto Carreño sirve como una advertencia.
Demuestra que incluso con buenas intenciones, la intervención del gobierno a veces puede crear más problemas de los que resuelve. Es un recordatorio de que no hay soluciones rápidas. Resolver estos problemas requiere una comprensión matizada de las fuerzas económicas, políticas y sociales en juego. Y requiere una voluntad de diálogo, de buena fe, de escuchar diferentes perspectivas y de encontrar puntos en común. Algo que parece cada vez más raro en el clima político polarizado de hoy en día, ¿no crees? Totalmente de acuerdo. Y eso nos devuelve a nuestra pregunta inicial. ¿Podrá Petro lograr sus ambiciosos objetivos? Ciertamente se enfrenta a fuertes vientos en contra. Hay poderosos intereses que se benefician del status quo. No van a renunciar a su posición sin luchar. Claro que no. Y existe el desafío constante de navegar por un panorama político fragmentado, donde construir consenso y aprobar leyes significativas puede parecer una tarea imposible. Una tarea difícil, sin duda. Entonces, ¿qué piensas? Hay motivos para el optimismo. No hay una respuesta fácil. El éxito de Petro dependerá de una multitud de factores, muchos de los cuales están fuera de su control. Necesita mantener el apoyo del público, sortear la oposición política y encontrar maneras de abordar los desafíos económicos reales que enfrenta el país. Y necesita hacer todo esto mientras se asegura de que sus reformas no exacerben inadvertidamente los mismos problemas que está tratando de resolver. Es un acto de equilibrio delicado y las apuestas son increíblemente altas para los colombianos que nos escuchan. ¿Qué implicaciones creen que podrían tener estas reformas en sus vidas? Buena pregunta. ¿Ven con optimismo o con recelo el futuro del sector energético en Colombia? Son preguntas importantes que merecen ser debatidas y justo en la parte final de nuestra inmersión exploraremos las posibles implicaciones a largo plazo de estas reformas energéticas y lo que podrían significar para el futuro económico y social del país. No se vayan, porque esta historia está lejos de terminar. Retomamos nuestra inmersión en el sector energético colombiano. Ya hemos explorado las acusaciones políticas, las complejidades financieras y esas ambiciosas reformas que propone Petro. Ahora nos vamos a centrar en lo que todo esto significa para el colombiano promedio y para el futuro del país. Es fácil perderse en los detalles de los debates políticos y la jerga económica, pero al final lo que realmente importa es cómo estas decisiones impactan la vida de la gente. Totalmente, de acuerdo. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. A ver. Porque los posibles resultados de las reformas de Petro son prometedores e inciertos al mismo tiempo. Por un lado, promete energía asequible y accesible para todos los colombianos. Una visión poderosa. Una visión poderosa, sí, especialmente para aquellos que han luchado por mucho tiempo con los altos costos de la energía y con un servicio poco fiable. Y su énfasis en la energía renovable se alinea con las tendencias globales. En esa urgente necesidad de abordar el cambio climático, podría posicionar a Colombia como un líder en desarrollo sostenible. Sin duda. Sin embargo, como ya hemos discutido, Sí. también hay posibles desventajas. Interrumpir el mercado energético existente podría generar inestabilidad, desalentar la inversión e incluso desencadenar consecuencias no deseadas. Petro necesita encontrar la manera de perseguir sus objetivos ambiciosos sin socavar la estabilidad económica y la seguridad energética del país. Y debe hacer todo esto mientras navega por ese complejo panorama político. Sí que es complejo. Y se enfrenta a la resistencia de esos poderosos intereses que se benefician del status quo. Una tarea difícil, sin duda. Es una tarea difícil. Pero si tiene éxito, Sí. podría tener un impacto transformador en la sociedad colombiana. ¿Te imaginas? Imagina una Colombia donde la energía sea realmente un derecho, no un privilegio, donde las comunidades tengan acceso a electricidad fiable y asequible independientemente de sus ingresos o ubicación, donde las fuentes de energías renovables impulsen el crecimiento económico y creen nuevas oportunidades. Es una visión convincente. Una visión convincente, pero como hemos visto, el camino para llegar allí está lleno de desafíos. Lleno de obstáculos. Y por eso es tan importante que los ciudadanos estén informados Sí. y participen a comprendan las complejidades de Ah. estos temas, que exijan responsabilidades a sus líderes. El futuro del sector energético de Colombia y de hecho del país mismo se verá moldeado por las decisiones que se tomen en los próximos meses y años. Y esas decisiones estarán influenciadas por las voces y las acciones del pueblo colombiano. Por eso, al concluir esta inmersión, les dejamos con una última pregunta para reflexionar. A ver. Considerando el clima político y las poderosas fuerzas económicas involucradas, ¿puede Petro implementar con éxito sus reformas energéticas y lograr sus objetivos de energía asequible y accesible para todos los colombianos? Es una pregunta sin respuestas fáciles, pero al participar en un diálogo informado, exigir transparencia y responsabilizar a nuestros líderes, todos podemos desempeñar un papel en la construcción de un futuro energético más justo y sostenible para Colombia.
Y con esto concluimos nuestra inmersión. Les animamos a que sigan explorando estos temas y compartan sus ideas y perspectivas. Les recomendamos que apoyen el podcast Voces de Colombia en YouTube. Denle me gusta, suscríbanse Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima, sigan aprendiendo. y sigan cuestionando.